María Luján Rey, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Me gusta su sonrisa. Muchas gracias. ¿Se sonríe mucho? Sí, trato de sonreírme todos los días un buen rato. ¿Por qué? Porque creo que para eso es la vida, para disfrutarla. Y la sonrisa es una manera de demostrarle a los otros que uno está disfrutando de la vida. La sonrisa es contagiosa, invita a otros también a disfrutar de la vida con todo lo que la vida tiene, con todo lo que la vida trae. ¿Le gusta ordenar y completar ideas? Sí, me gusta. ¿Por qué? Porque creo que me da seguridad, me da equilibrio, ordenar las ideas me permite también saber en dónde me falta completar algo, en dónde tengo que investigar, tengo que profundizar, dónde hay cosas que me sobran también. ¿Por qué Desde mis zapatos? ¿Que es un libro que usted escribió? Sí, el título surgió así como de manera espontánea, porque en realidad yo tenía el texto escrito en la computadora donde escribía como una especie de catarsis, una especie de diario. Lo escribí para mí, ese texto me ordenaba a mí, y cuando tuve que enviarlo por mail a la editorial, como había tenido un auto guardado ese documento, tenía la primera oración, digamos. Entonces dije, no puedo mandar esto así, es una desprolijidad. Y no se me ocurría. Y dije, bueno, la realidad es que esto lo escribí desde mi lugar, ¿no? Quizás un poco para preservarme de cualquier mirada crítica que se pueda hacer desde otro lado sobre lo que uno hace, cómo puede, cuando vive una situación como la que me tocó. Entonces, desde ahí. ¿Por qué escribió este libro? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque hay muchas personas que quizás no la conozcan a fondo a usted. ¿Qué pasó? El 22 de febrero del 2012, cuando choca el tren Chapa 16 y deja finalmente un saldo de 52 muertos y más de 800 heridos, el día en que, digamos, la mayoría de los argentinos comprendimos que esta sentencia, ¿no?, que la corrupción nos mata, fue el día en que yo perdí a mi hijo Lucas de 20 años, que venía a trabajar a Capital Federal, que tomaba ese tren todas las mañanas. Y Lucas murió junto con 50 personas más y una de ellas embarazada. Pero a diferencia del resto de los familiares, tanto a mí como al resto de la familia nos tocó seguir buscándolo durante más de 60 horas, porque cuando dieron por cerrado el operativo de búsqueda y rescate ese mismo miércoles al mediodía, las fuerzas de seguridad y pusieron el tren en custodia judicial, nos aseguraron que no quedaba nada, y Lucas en los hospitales no aparecía. Tampoco estaba en la morgue a la que fuimos el miércoles por la noche, volvimos a ir el jueves por la mañana y tuvimos 3 días casi de derrotero, de buscarlo desesperadamente, hasta que finalmente el viernes Lucas va a ser encontrado adentro de la formación. Y esos 3 días, que para mí fueron un solo día muy largo, al poquito tiempo, a la semana, yo me daba cuenta que había momentos que no tenía registrados. Sabía, por ejemplo, que el jueves a la mañana había estado en la morgue de la calle Junín,
pero no sabía cómo había llegado hasta ahí, con quién había ido, quién me había acompañado, cómo había viajado. Tenía un objetivo y todo lo demás. Sí, pero a mí me generó mucha angustia saber que había como lagunas y pensaba, si esto me pasa ahora, ¿qué me va a pasar con el tiempo? Lucas tenía una nena de 4 años en ese entonces, hoy mi nieta tiene 9 años, y me preocupaba que el tiempo me jugara una mala pasada y que el día que Paz quisiera saber más detalles, yo no pudiera Paz es dárselos. Pachu, ¿no? Paz es Pachu, sí, para nosotros es Pachu. ¿Cuesta volver a tocar el tema cada vez que se lo toca? La vi en esa transformación que ocurrió desde su sonrisa a entrar en el tema. No, no cuesta porque es con lo que uno convive todos los días. Y uno se lo ha hable o sacado. no se hable. Que Lucas no esté, el abrazo que uno extraña, el desorden que dejaba en la casa, todo eso falta todos los días y a cada instante, se hable o no se hable. Y cuesta vivir con eso. ¿Aguantar la tristeza? Sí, yo no me la aguanto, la sufro, la tengo. Cuando tengo que estar triste, estoy triste y por ahí lo que cambia, y por ahí es complicado explicarlo. Explíquelo. Uno siempre tiene ese dejo de tristeza, el dolor está todo el tiempo. Entonces, aun cuando uno se sonríe, aun cuando uno disfruta de la vida, aun cuando uno muchas veces dice, wow, soy feliz, ese feliz por ahí no tiene la implicancia que tenía antes del 22 de febrero. Costó decir estas palabras, porque a veces uno dice, ¿puedo decir que soy feliz? ¿Se puede ser feliz habiendo enterrado un hijo? Y yo creo que se puede, aunque de otra manera. Uno aprende a conocer otro tipo de felicidad. Es indudable que romper la matriz es algo peor que cortar el cordón umbilical. Sí, sí. Es lo que uno no espera, es lo que nadie desea, es lo que no debería suceder. Pero bueno, la vida es así, aunque debería ser de otra manera. Y por eso uno lucha para que sea como debe ser, ¿no? Que con todo lo triste que es, uno sabe que en algún momento tiene que despedirse de sus padres y no de sus hijos. Yo me preparaba por el 2012 muchas veces cómo sería cuando mi papá me deje. Y mi viejo hoy sigue siendo un sostén en mi vida y entiendo lo duro que también fue para él perder a su nieto, ¿no? Él en ese mismo momento lo decía. Su nieto, y usted lo vive con su nieta. Sí, bueno. Es decir, tener un nieto es algo que nos vuelve a dar un respiro en la vida, ¿no? Paz es un motor. En primer lugar, es una usina de enseñanza. Con Paz uno aprende muchísimo. Y a mí muchas veces también me sirve para salir del centro, ¿no? Uno siempre cree que es el que más sufre, uno siempre cree que lo peor le está pasando a uno. Y yo lucho mucho contra esa comodidad a la que te lleva, tratando siempre de ver que yo perdí a Lucas, pero Lara, mi hija, perdió a su hermano, mi viejo perdió a su nieto, los tíos al sobrino, los amigos, y fundamentalmente Paz. Paz perdió a su papá. ¿Sigue siendo profesora de geografía? Voy a hacer toda la vida, pero no estoy ejerciendo.
Si estuviera ejerciendo, ¿qué pasaría con sus alumnos? Bueno, he trabajado después de la tragedia hasta que se inició el juicio y la verdad es que la espontaneidad de los chicos es buena. Para mí fue muy buena la experiencia de volver a trabajar. Ellos no tienen filtro, entonces preguntan sin ningún tapujo, desde los sentimientos más primitivos y con morbosidad y todo, pero bueno, pero fue, digamos, una buena prueba de fuego. Por eso a veces cuando me dicen vamos a hacer una entrevista, yo digo, bueno, si pasé las preguntas de mis alumnos, paso cualquier entrevista. Creo que entendí igual que el estar frente a una clase tenía mucho más para transmitir que solamente los conocimientos en geografía. Entender que la corrupción nos mata, generar conciencia del compromiso, del poder que tenemos los ciudadanos para combatir la impunidad, la corrupción, tratar de que se despeguen de esta resignación que muchas veces tenemos los ciudadanos de que las cosas son así, que nada cambia, de que nada vale la pena intentar. ¿Esto fue un antes y un después en usted como ciudadana? Sí, absolutamente, absolutamente. Cambia la vida en todo sentido y no la tragedia en sí, sino el camino que tomé, obviamente junto con el resto de los familiares. En este caso hablo personal porque, bueno, porque la entrevista es personal, pero sí, creo que el camino es lo que hace que cambie mi postura como ciudadana. Podría haberme quedado en mi casa llorando a mi hijo y decidí salir a pelear por justicia. ¿Qué era el Estado para usted antes y qué es el Estado? Creo que antes era, digamos, creía yo que en el Estado depositaba toda mi confianza, mi fe pública. Cuando me subía a un medio de transporte, tranquila, sabiendo que el Estado velaba por mi seguridad, me cuidaba a través de sus organismos de control. No soy yo quien tiene que fijarse si un tren frena o no, si se le hace el mantenimiento o no. Para eso están las instituciones, para eso está el Estado y en esos... Y ahí es donde uno ponía, al menos yo ponía, mi confianza. Evidentemente... la tragedia demostró que muchas veces esa confianza se traiciona y que quienes forman parte del Estado muchas veces no lo hacen con la vocación de servicio con la que uno espera, sino con el fin de enriquecerse a costa de poner en riesgo la vida de los argentinos. Es decir, ¿se le corrió a usted un telón? Sí, uno abre los ojos y yo creo que a partir de eso... Es decir, uno no deja de ser naif para convertirse en una realidad. Tremendo perder la inocencia de esta manera. De todos modos, creo que no estaba yo equivocada en depositar mi confianza en el Estado. Es lo que debemos hacer y es lo que se debe hacer. Entonces, la lucha es para que podamos hacerlo, sabiendo que no nos van a traicionar. Y para esto es indispensable terminar con las estructuras de corrupción que corroen el Estado. Y no son más que personas, porque... Cuando hablamos de corrupción, así como que es algo tan abstracto, y en realidad son personas con nombre y apellido que deciden deliberadamente utilizar esta herramienta que es la política, una herramienta como medio para transformar y mejorar la calidad de vida de todos, y la utilizan como un fin. Un fin en sí mismo. Me dedico a la política para llenarme de plata, me dedico a la política para... creo que tenemos que aspirar a volver a tener esa ingenuidad
con la tranquilidad de que, bueno, de que estamos depositando nuestra fe en quienes van a cuidarnos. Para eso hay que, digo yo, separar la paja del trigo. No generalizar. No todos los políticos son malos, no todos los políticos son corruptos, pero los que son corruptos tienen que ser enjuiciados y encarcelados. Deben abandonar la función pública. Hay mucho trabajo por hacer en la justicia, pero también hay mucho para hacer desde la ciudadanía. Hay que condenar, aunque sea socialmente, a los corruptos. Usted sabe que, usted no lo sabe, yo se lo comento, este programa no se habla de política, pero la vida es política. La vida es política. La vida es política, entonces se injerta, quiera ser o no, la política en una charla. En una parte precisamente de esta charla usted dijo que a los que me atacan, ¿le atacan a usted? Mucho. ¿Por qué? Bueno, ahora no tanto, pero sí hemos recibido los familiares en general y yo en particular por ser una de las caras más visibles de los familiares de las víctimas de la tragedia de Once. Creo que con diferentes intereses. Hubo ataques deliberados que partían desde quienes sentían tocado algún interés en nuestra búsqueda por justicia, ¿no? Nos han llamado opositores, golpistas, cuando la realidad es que hubiéramos hecho el mismo recorrido, sea quien estuviera en la gestión de gobierno. No es un tema que a nosotros nos interesa la justicia. Sin embargo, sí, me han dicho mercenaria. Y después hay otro tipo de ataque que por ahí es más solapado, pero que las víctimas en general lo sufren, que es el de el juicio de valor que se emite tan fácil y tan cómodamente por parte de otros ciudadanos que no atraviesan situaciones como las que nos tocan. Entonces uno escucha que todos saben cuánto hay que llorar, cómo hay que hablar, qué hay que decir. Pareciera ser como que hay algún tipo de manual o un dolorómetro, entonces si uno llora mucho, genera cierta suspicacia, si uno llora poco, genera otra, digamos, y todas esas cosas son hirientes. Y la verdad es que yo aprendí a que no me rocen y entiendo que la mayoría de las víctimas no sucede, ¿no? Tenemos un dolor tan grande por algo tan fuerte que estos comentarios no llegan a ser mella, pero a veces, y porque no todos tenemos la misma fortaleza y porque no todos los días son iguales para todos, a veces sí generan un dolor extra que no tenemos por qué sufrir. Hay una mirada en líneas generales. Se busca que la víctima explique por qué es víctima. Entonces, escuchamos, no sé, el caso, violan a una chica y los comentarios son de cómo estaba vestida. Te roban un auto y el comentario es ¿a qué hora sacaste el auto? Y morís en un tren y te preguntan, digamos, sale un funcionario a decir que viajaban en el primer vagón, en el segundo vagón, digamos, pareciera que las explicaciones las tienen que dar siempre las víctimas, ¿no? Y eso es, yo creo que es generador también de dolor. ¿Tiene miedo o tienen miedo de que quede en el olvido todo? No, yo estoy absolutamente convencida de que no, en lo personal, y cada familiar de víctimas sabe de lo que hablo, uno no se olvida nunca, es parte de la vida de uno, es como olvidarse de haber tenido un hijo. Yo tengo un hijo que está muerto y al que recuerdo todos los días. En lo social creo que
que conformamos un grupo que fue un punto de inflexión en nuestro país. Hemos conseguido una sentencia que nadie consiguió en tiempo récord. Si hoy los usuarios de Sarmiento tienen un tren chino nuevo, berreta, malo, que no va a durar mucho, pero tienen un tren chino nuevo, fue gracias ¿Por qué berreta? a la lucha, porque son de muy mala calidad. China tenía un estándar de 1 a 10 y compramos el 2 y los pagamos bastante caro. Pero... ¿Te has hecho una experta? Y tuve que aprender. Tuve que aprender de trenes, aprendí mucho durante el juicio, porque cada detallecito, las válvulas, todo, lo que pasa que aprendí de los viejos Toshiba, que ya hoy no circulan. Pero bueno, también fui aprendiendo del sistema ferroviario en general. Aprendí mucho de todo lo que es el proceso judicial. En realidad lo aprendí porque no me gusta no entender, entonces me volvía loco el abogado preguntando, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y esto tiene tiempos? ¿Y ahora qué viene? Esto también, estos aprendizajes que tenemos que hacer en el peor momento de nuestras vidas es para que terrible. no quede en el olvido. Para que no quede en el olvido, para que las causas avancen, para que, digo, yo nunca había pisado tribunales. Yo no sabía lo que era un querellante, qué es la Cámara de Casación. Las víctimas, cuando hablamos, parece que habláramos en otro idioma. La gente no entiende. Te preguntan, ¿vos sos abogada? No, uno no es abogado, uno tiene que aprender. Y a veces es difícil transmitir, porque como la mayoría no sabe y no le interesa saber qué es casación, qué es la sala federal, qué es esta instancia, la otra, uno pareciera que habla de algo muy lejano. Y eso deja de ser lejano en el momento en que nos toca. Entonces, en el peor momento uno tiene que aprender muchísimas cosas. Pero bueno, el saber no ocupa lugar, todo sirve. Hay una frase que a mí me llamó la atención en una nota de La Nación. El que te jedi. Ah, sí, le decía Paz al padre, el que te jedi. Cuando ¿Esa chispa dónde le nació? Ah, no sé, es tremenda, hoy por hoy sigue siendo tremenda. ¿Cuántos años tiene ahora? 9. ¿Tenía 7 en ese momento? 4 tenía. ¿4? 4. Y ahí le decía el que te jedi. Ella salía a la noche a buscar la estrella que más iluminaba el cielo y decía, ahí está, el que te jedi. Paz tiene muy viva la memoria de lo que compartía con su papá. Y nosotros tratamos en general de que ella la mantenga, pero así tal cual, ¿no? Recordando lo que le gustaba y lo que no. Me río yo muchas veces con mi hija, la cargo porque... Lara. Ayer nomás, por ejemplo, estábamos hablando de hacer los mandados y no quería, obviamente, no quería ir, nunca quiere ir. Y le decía, ay, tu hermano le encantaba hacer los mandados. Mentira, pero yo siempre para pelearla, y por esto que tenemos muchas veces de creer que aquel que ya no está era un santo y todo lo hacía bien, y nosotros sabemos que Lucas no era un santo y no hacía todo bien. Entonces a veces la cargo a Lara porque trato de pintarle al hermano que ella y yo sabemos que no era tan ordenado. Le digo, yo nunca dejaba nada tirado, y se enoja. 2 últimas preguntas. San Antonio de Padua, en breves segundos. Y es mi lugar en el mundo, nací ahí. Muchas veces pensé mudarme, pero nada, Padua tiene todavía rasgos de pueblo, nos conocemos todos, es chiquito, aunque volvió el cine, pero sigue siendo un pueblito. Sigue teniendo la canción en el medio. Sí. Cementerio. No voy al cementerio.
no fui nunca más. Yo lo dejé el cuerpo de Lucas ahí el 25 de febrero del año 2012 y no volví a ir. Solo una vez Paz me pidió que la llevara y a pedido de ella tomé coraje para, digamos, por ella y para acompañarla a ella. Yo siento que ahí Lucas no está, no hay nada de Lucas ahí. Y llegamos y era tarde, estaba cerrado, así que después le pidió al abuelo, a la tía. Sé que Paolo suele ir, Lara muy pocas veces, pero va. Yo no. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a usted. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Calidez. Elegancia. Atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos. ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Sonra. Trabajamos duro, con compromiso, lealtad, responsabilidad y sentido de pertenencia. Sonra, símbolo de unidad, fuerza y proyección.